unos 5.000 lactantes en Europa mueren de muerte súbita. Y de todas las personas que mueren de muerte súbita, un 4% no sabemos por qué ocurre exactamente. Imaginen el dolor de la desaparición del ser querido, imaginen el que no estábamos allí, que no sabíamos, e imaginen que interviene, porque tiene que intervenir a veces el Poder Judicial, el forense, bueno, y tienen el escenario de la terrible muerte súbita. William McKenna es profesor de medicina en la Universidad de Londres. Reconocido cardiólogo, sus numerosos trabajos investigan las causas que conducen a la misteriosa muerte súbita. El cerebro se niega a conocer muchas de las cosas que suceden a su alrededor. Y este mismo cerebro se vuelve loco cuando un ser querido o un familiar se muere y no sabemos por qué demonios ha sucedido. Wow. ¿Tenemos algún dato de la primera muerte súbita que se registró en la civilización, la occidental, por ejemplo? Esta es una buena pregunta. Probablemente fue Filipides, el atleta griego que de repente se murió cuando estaba corriendo de Esparta a Atenas para anunciar la victoria en la batalla de Maratón, que dio nombre a la prueba olímpica. No sabemos si murió de algunas de las enfermedades que ahora conocemos o si murió de cansancio, o quizá le envenenaron otros atletas. ¿Quién sabe? Pero esta fue la primera muerte súbita registrada. Pero ahora sabemos algo más, gracias a ti y a tus colegas. Empezamos a saber algo, y la gran contribución vuestra ha sido la de identificar que tal vez un 70 o un 80% de las causas de muerte súbita, tú dices, son genéticas. Si una persona joven, digamos de menos de 25 años, muere de muerte súbita y de forma inesperada, cuando se le hace la autopsia y le analiza el corazón un forense muy experto, se puede ver cómo de un 75 a un 80% o más de los casos hay una causa cardíaca en el corazón o en los vasos del corazón. Sí. Si se analizan esas causas, se puede ver cómo la gran mayoría de ellas son heredadas. Son enfermedades en las que hay una anormalidad genética que se heredó de uno de los dos padres y que potencialmente se puede transmitir a la siguiente generación. Vamos a analizar una por una estas causas genéticas. La una la llamáis hipertrofia miocardiovascular, bueno, una palabra complicadísima. Y dices que son las células del músculo del corazón que en lugar de permanecer en un orden perfecto, como un ejército, se mezclan unas con otras y están desorganizadas, en cierto modo. Efectivamente. Sí. Bueno, esta es la primera causa y la más importante. Y sabes que mucha gente de la que muere, de muerte súbita, tiene esta hipertrofia. Es una situación en la que el músculo es más grueso, es decir, el mismo músculo del corazón. El corazón solo es una bomba mecánica. Y si se analiza bajo el microscopio se puede ver cómo el corazón está formado por células musculares, que son unas unidades menores. Y estas células musculares están desorganizadas. En lugar de tener una formación alineada y perfecta, están completamente desorganizadas.
Y se puede ver, ¿no? Sí, se puede ver en el microscopio. Y lo que sucede es que la electricidad tiene que pasar a través del corazón de una forma homogénea para que libere una pequeña cantidad de electricidad, estimule el músculo y haga que se contraiga. Pero si la electricidad, debido a la desorganización, fluye haciendo círculos, es potencialmente letal, es muy peligrosa y puede causar la muerte. Y esto es en realidad lo que sucede. Las personas que tienen de un 30 a un 40% de la masa de las células del corazón desorganizada muere de muerte súbita. La cardiomiopatía hipertrófica es una enfermedad hereditaria conocida también como la enfermedad de los atletas, ya que es una de las principales causas de muerte súbita en deportistas jóvenes y sanos. Afecta directamente al músculo cardíaco. Este se engrosa e impide el funcionamiento normal del corazón. En algunos casos, el tabique que separa el lado izquierdo del derecho sobresale hacia el ventrículo izquierdo. En otros casos, se agrandan los músculos de ambas cavidades inferiores. Estas paredes musculares pueden obstruir parcialmente el flujo sanguíneo o dificultar el reposo del corazón entre latidos, impidiendo que éste se llene de sangre. Además, las células de estas paredes se desorganizan, provocando un desarreglo en los impulsos eléctricos que recorren el músculo, y esto genera arritmias cardíacas que en ocasiones pueden llegar a ser letales. La enfermedad puede detectarse debido a síntomas como dificultades para respirar, dolor en el pecho, palpitaciones, fatiga, mareos e incluso desmayos durante un ejercicio físico intenso. En casos leves, el tratamiento más indicado es evitar actividades físicas intensas, pero cuando el daño cardíaco es grave, se hace necesaria la intervención quirúrgica para extirpar la parte del tabique que obstruye el flujo de sangre. En casos de síntomas moderados, se utilizan medicamentos que favorecen el llenado del corazón o que reducen el exceso de líquido en el organismo y, en consecuencia, alivian el esfuerzo de bombeo. También se utilizan para hacer más flexibles los músculos endurecidos o para normalizar las arritmias cardíacas. La prevalencia de la cardiomiopatía hipertrófica es de 2 a 5 personas por cada 1000. Como medidas preventivas, los médicos aconsejan un examen a los familiares cercanos al paciente, aunque estos no presenten síntomas, ya que debido al origen genético de la enfermedad, en más de la mitad de los casos, los parientes corren el riesgo de sufrir sus efectos. Es increíble lo que ha sucedido con este tema. Hasta hace muy poco tiempo nadie realmente se interesaba mucho si alguien moría de muerte súbita. Quiero decir que nadie investigaba. Le sucedió a alguien que yo conozco. Se le murió una prima de muerte súbita a los 18 años. Y durante mucho tiempo me decía que la madre estaba tristísima y que su prima se había muerto sola en un sofá sin que nadie pudiera hacer nada por ella, y este pensamiento, bueno, la torturaba, ¿no? Y el otro día, por pura coincidencia, me dijo que en su familia 5 personas habían muerto de muerte súbita. En la familia, en la misma familia. Y yo pensé, pero ¿cómo es posible que nadie hubiera hecho la relación entre estas muertes y la condición familiar? En este sentido, tu tesis, tu idea de que es genético, puede significar realmente un gran cambio, ¿no? Sí, si se reconocen las bases genéticas, de alguna manera se puede prever el futuro sin necesidad de analizar el pasado. Y si se ve que en una familia se han sufrido muchas muertes súbitas, hay una familia en Escocia en la que ha habido 10 muertes súbitas de menores de 25 años en 2 generaciones. Y esto sucedió sin que los médicos dijeran nada. Y la familia tampoco decía nada. Nadie comentaba lo que le había pasado al primo Johnny. Se había muerto y nadie hablaba del tema. Se quedaba en un duelo familiar y nadie había reconocido que potencialmente se podía prevenir. Estas muertes se pueden prevenir. Y lo que se debería hacer es identificar a los individuos que están en peligro.
hacerles electrocardiogramas, ecografías del corazón y averiguar quién más de la familia está en riesgo. Supongamos que gracias a darse cuenta de la naturaleza genética de la enfermedad, alguien descubre que tiene la cardiomiopatía hipertrófica, de acuerdo, y que hay 4 muertes en las últimas 3 generaciones. Por ejemplo, bien, ¿qué se puede hacer? Esta es la pregunta clave, porque si no se puede hacer nada, quizás prefieras no saberlo, pero en este caso sí que se puede. Es necesario seguir el siguiente procedimiento: hablar con los pacientes y examinarlos, hacerles un electrocardiograma que mida el nivel de electricidad en el corazón, hacer una ecografía de corazón para ver si se ha hecho más grueso el músculo del corazón. Y entonces, si el resultado es positivo, si se decide que la persona es portadora del gen, la siguiente pregunta es: ¿hay riesgo de que lo padezca? No todo el mundo que porta el gen sufre la enfermedad. Solo hay un subgrupo de un 10% que sí que tiene un cierto riesgo y que se puede diagnosticar con una prueba muy fácil, simplemente haciendo una prueba física y tomando la presión arterial después de haber hecho el ejercicio. Normalmente la presión aumenta con el ejercicio y, sin embargo, en estas personas no sufre un aumento o incluso disminuye. Una segunda prueba que es útil es hacer un electrocardiograma durante 24 horas donde se buscan irregularidades en el latido del corazón. ¿Algún tipo de arritmias? Sí, arritmias en particular. Una vez identificados, se obtiene el subgrupo que necesita tratamiento para prevenir la muerte súbita con fármacos o con el marcapasos especial que existe ahora, llamado desfibrilador cardioversor implantable, DCI. Que simplemente se implanta en uno de los músculos del pecho y tiene unas tomas que van al corazón. Y cuando el corazón muestra una arritmia, el marcapasos reconoce un ritmo anormal y envía un choque eléctrico. Este restablece el ritmo. 1 de cada 1000 personas muere de forma repentina e inesperada. Es lo que los médicos llaman muerte súbita y, aunque sigue siendo un misterio, cada vez se sabe más acerca de por qué ocurre y cómo se puede prevenir. Un 90% de los casos son debidos a que el corazón se detiene, deja de latir. Una de las causas más importantes es un fallo en el ritmo cardíaco, una arritmia. Es muy difícil prever el riesgo de muerte súbita, pero cada vez se descubren más casos donde existe un componente hereditario. De hecho, tener antecedentes de muerte súbita en la historia familiar aumenta mucho el riesgo de padecerla. Los genes implicados detectados hasta ahora intervienen en la regulación de las corrientes eléctricas que hacen que las células cardíacas se contraigan rítmicamente, así como en el sistema contráctil que les permite contraerse. Pero también hay otros factores a tener en cuenta. El tabaquismo, por ejemplo, es uno de los más importantes. Se ha visto, sin embargo, que el abandono de esta adicción tiene efectos beneficiosos inmediatos. Los exfumadores tienen el mismo riesgo de fallecer por muerte súbita que aquellos que nunca han fumado, sea cual sea el tiempo transcurrido desde que abandonaron el hábito. Esto sugiere que el humo ejerce un efecto tóxico directo responsable de este mayor riesgo. Las personas que sufren depresión son más propensas a perder la capacidad del corazón de adaptarse al nivel de actividad del organismo y a desarrollar latidos irregulares que pueden conducir a una muerte repentina. Estos resultados indican que los estados depresivos tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso autónomo, responsable, último, de los impulsos eléctricos que contraen el corazón. Por otro lado, la dieta también es un elemento importante. En general se recomienda una dieta mediterránea. Y en particular, se ha visto que los frutos secos y los pescados azules, fuente principal de ácidos grasos omega 3, mantienen tranquilas las células del corazón si se produce alguna alteración cardíaca. Esto proporciona tiempo a los pacientes para buscar atención médica. El corazón es el músculo de nuestro cuerpo que más trabaja. Empieza antes del nacimiento, en el embrión de 3 meses, y continúa durante toda la vida. En promedio, latirá más de 3.000 millones de veces y bombeará una cantidad de sangre de cerca de 1 millón de barriles. Merece, pues, la pena que lo cuidemos. Cuando se hace un esfuerzo extenuante en deportes, por ejemplo,
Y si al hacer ese esfuerzo tus células se separan, puede ser que simplemente estés poniendo de manifiesto algo que estaba escondido, ¿no? La causa. ¿Es peligroso hacer esfuerzos? Hacer ejercicio es bueno. Desde luego, y todo el mundo debería hacer ejercicio. Es bueno para el cerebro, los huesos, los músculos. Pero otra cardiomiopatía llamada ventricular derecha ritmogénica está muy asociada a los hombres jóvenes que son atletas. Y muchas de las muertes se producen en chicos jóvenes deportistas. Probablemente, aunque no está demostrado, existe una relación entre el estrés y el llevar tan al límite un sistema que tiene un punto débil. Es tan frágil, ¿no? ¿Qué crees tú, como cardiólogo? ¿Que el corazón con el que tú tratas es un sistema muy frágil o al contrario, que es muy robusto? En general, el cuerpo es increíblemente robusto y el corazón, si piensas lo que tiene que hacer el corazón, que es latir unas 60 o 70 veces por minuto durante 70 u 80 años, es increíblemente robusto, es una bomba. Si te fijas en la bomba de agua de tu cuarto de baño, tienes suerte si dura más de 5 años sin que se estropee la ducha y se empieza a oír cómo fallan las piezas. Mientras que el corazón dura incluso cuando tiene un defecto. Funciona muy bien a menos que se le someta a demasiado esfuerzo. Tengo que decir que tengo más confianza en el corazón que en el cerebro. Sí, porque sabes a qué se dedica el corazón, sin embargo no tienes ni idea de cómo funciona el cerebro. Y, bueno, y aparte de las cardiomiopatías heredadas, también tenemos las arritmias heredadas, que no son malformaciones, sino eso, arritmias. ¿Causan también la muerte súbita? Sí, mucho. Mucho. Una vez más, es el mismo problema básico. Aparentemente tenemos a alguien que está en forma, es joven, sano, y de repente cae muerto. Pero en este caso el patólogo no encuentra nada en el corazón y dice que el corazón era normal. De manera que tuvo que haber algo transitorio que funcionalmente sufrió un cambio que resultó letal. Algo que no estaba presente hacía 20 minutos o una semana o 10 años. Se han encontrado 6 enfermedades causadas por problemas genéticos que producen anormalidades en los canales de sodio y potasio. Una de ellas, que es particularmente interesante, es desenmascarada por un susto. De manera que es típico que si el teléfono llama por la noche cuando se está dormido, o el despertador suena a las 3 de la madrugada porque se tiene que coger un avión de Barcelona a Londres, algo te asusta. Y se puede encontrar en el electro que ha habido un cambio extraño. En la comunicación entre las células. De manera que no deberíamos ir jugando a dar sustos a la gente, ¿no? Probablemente el 99,9% de la población no tiene ningún problema, pero hay un porcentaje que puede que sea de 1 entre 1000 o de 1 entre 5000 personas que están potencialmente bajo riesgo de portar esta enfermedad. Y por otra parte, las madres todavía se preguntan si los bebés deben dormir boca arriba o boca abajo. Oye, ¿es una tontería esto o tiene su importancia? Has preguntado sobre un tema muy interesante. No sé si sabes que recientemente en el Reino Unido se han debatido algunos casos en los que las madres habían ido a la cárcel por la muerte de niños de menos de 3 años a causa de la llamada muerte súbita. La muerte que se produce en la cuna por la noche. El motivo por el que encarcelaron a las madres es porque si sucede una de estas muertes es mala suerte. Pero si se da el caso 2 o 3 veces quiere decir que es asesinato.
Recientemente han salido de la cárcel 3 mujeres porque estas pruebas se han cuestionado. El síndrome de la muerte súbita en lactantes se da en niños menores de 1 año de edad. Es una de las principales causas de mortalidad en bebés, sobre todo entre el 2.º y el 4.º mes de vida. Se produce durante el sueño. Por algún motivo el bebé deja de respirar. El porqué es todavía un misterio. Al no conocerse su causa, los científicos no pueden establecer grupos de riesgo. Estadísticamente es más frecuente en niños prematuros y de bajo peso, en los que no duermen en la misma habitación que los padres y en los países de clima frío. Además, se ha comprobado que el consumo de tabaco, alcohol y drogas durante el embarazo puede predisponer al bebé a sufrir este síndrome. Las infecciones parecen que también pueden resultar peligrosas. Con estos escasos datos, los médicos dan una serie de recomendaciones para prevenir posibles paradas respiratorias durante el sueño. Consisten en no fumar ni antes ni después del parto, evitar un excesivo calor en el cuarto del niño y no taparlo por encima del pecho, utilizar un colchón rígido y, si es posible, alimentarlo con la leche de la madre, ya que así se refuerzan las defensas contra las infecciones. Pero la regla de oro para el sueño de los bebés se basa en la postura. Hasta el año 1992, 2 de cada 1000 bebés morían por el síndrome de la muerte súbita y era común que durmiesen boca abajo. Entonces se descubrió que si se les colocaba boca arriba, las probabilidades de que se diese el síndrome disminuían. Desde entonces, el número de muertes ha descendido a la mitad. Sin embargo, la resolución completa del problema no es tan sencilla. En los últimos años se ha comenzado a investigar la posibilidad de que exista una causa genética, puesto que se ha descubierto que en algunas familias el síndrome se da con mucha frecuencia. Ha habido varios casos en el Reino Unido en los que se llegó a condenar a varias madres, ya que todos sus hijos sufrían la muerte súbita al poco de nacer. La justicia creía que tanta casualidad no era posible y se consideró que los padres habían asesinado a sus hijos. Afortunadamente, los estudios genéticos han permitido que se revisen las condenas en más de 250 casos. De momento, se baraja la posibilidad de que algunos bebés de determinadas familias puedan tener cierta predisposición a sufrir la muerte súbita debido a una mutación de un gen relacionado con el desarrollo del cerebro. Es curioso que este no sea un campo donde se invierta mucho en investigación. Quiero decir que no se ponga mucho dinero. Se ha dedicado dinero para la investigación, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido y Francia. No sé cuál es la situación en España. Se ha dedicado a la identificación de los genes. El problema está en la aplicación de lo que estamos descubriendo en la práctica clínica. Por ejemplo, en la identificación del gen, ya existe la tecnología para hacer una prueba genética. O sea, que si sufres la enfermedad y tienes 5 hijos, te haremos la prueba. Pero alguien tiene que pagarla. Y entonces podremos decir si tus hijos y tus nietos son portadores o no del gen. Que ya es bastante, ¿no? Sí. Probablemente se podría demostrar que el gasto es justificado en lugar de hacer los electrocardiogramas y los ecocardiogramas cada año, que es lo que tenemos que hacer. Hacer una prueba genética es muy caro la primera vez, pero una vez identificado el gen, es realmente muy sencillo. Y es para siempre. Es para siempre y es una prueba evidente. Y estadísticamente los resultados serán que la mitad de la gente está bien. La otra mitad no. Y los que no están bien se considera que están en peligro y se les hace otra prueba por separado. Doctor McKenna, tu gran contribución, la tuya y de tus colegas, se ha centrado en este tema de las causas genéticas y, como veíamos, va a suponer un cambio muy importante. Pero, oye, ¿por qué no ha ocurrido antes? ¿Por qué no se ha producido antes? ¿Por qué hemos tenido que esperar tanto? Es una buena pregunta. Creo que si retrocediéramos 20 años en el tiempo y les preguntáramos a científicos de aquella época, que eran como yo ahora, por ejemplo, a mi profesor John Goodwin, claramente él y otros reconocían la influencia familiar y las personas que corrían riesgo de sufrir la enfermedad.
Pero los genes no fueron identificados y los tratamientos no eran tan efectivos. Claramente no estaba recomendado seguir extensamente a una familia y generar ansiedad, cuando en el fondo no se podía hacer nada. Ahora el reto es obtener de la sociedad los recursos para poder tratar estas enfermedades, porque ahora sí que podemos hacer algo. Podemos identificar, de manera muy sencilla, a las personas que padecen las enfermedades. Y podemos tratarlas con medios apropiados, equipos, medicinas, tecnología que están a nuestra disposición en Europa. Y tal vez tranquilizar a esos familiares que por fin sabrán la razón por la que aquello sucedió. Sí, sí, es posible. Ingeniería y biología han vuelto a unirse en beneficio de la medicina. Se acaba de presentar en Harvard un nanobisturí láser capaz de manipular células, algo así como una nueva técnica que permite operar células. La novedad procede de un equipo de neurobiólogos de la Universidad Norteamericana de Harvard y ha sido posible gracias a las últimas técnicas en nanocirugía. Se trata de un diminuto rayo láser que se dirige a través de un microscopio y de un sofisticado sistema de lentes. El nanobisturí se puede controlar y mover con total precisión sobre una superficie inferior a 1 nanómetro. Las pruebas del nuevo instrumental se han realizado con células de piel de ratón, de las que se logró aislar y extraer las mitocondrias, unas estructuras alargadas que almacenan energía sin dañar el resto de componentes de la célula. El nanobisturí también se ha mostrado eficaz en la manipulación y modificación de otro tipo de células, como son las neuronas. Muy pronto tendremos la posibilidad de contemplar el planeta Tierra con otros ojos. Y es que el año que viene la NASA presentará un completo mapa del planeta en 3 dimensiones, realizado gracias a un sofisticado sistema de radares. Se trata de un fructífero intento de radiografiar los 5 continentes y poderlos contemplar en relieve y de la manera más precisa jamás vista. Hasta el momento, la calidad de los mapas variaba mucho y estaban limitados a 2 dimensiones. El nuevo atlas tridimensional se está elaborando gracias a las últimas imágenes enviadas por el transbordador espacial Endeavour. La nave estuvo 11 días orbitando sobre la Tierra y cada día cartografiaba una media de 4,5 millones de kilómetros de superficie del planeta. En pocos meses se podrán contemplar montañas, valles, ríos, ciudades, bosques y todo tipo de accidentes orográficos con total realismo y precisión. Estas modernas cartas topográficas serán 100 veces más fiables que las actuales. Uno de los casos más inexplicables para la clase médica son las muertes súbitas. Recientes estudios confirman que la mitad de las muertes súbitas que se registran entre la población joven están originadas por un fallo eléctrico. Los expertos ya no dudan que la mejor manera para luchar contra esta anomalía vendrá por la vía genética. Según confirma un reciente estudio, la mitad de estas muertes en jóvenes sanos tienen su origen en un fallo eléctrico. Al alterarse la función eléctrica se producen trastornos del ritmo del corazón. Estas variaciones del ritmo cardíaco pueden ser muy rápidas y también muy lentas. El diagnóstico de esta patología se realiza a partir de electrocardiogramas y en muchos casos se detectan por casualidad cuando los jóvenes van a hacerse chequeos médicos rutinarios. En un porcentaje elevado se trata de patologías que se heredan genéticamente de padres a hijos, por lo que su curación también tendrá que venir a través de la terapia genética. Un arquitecto holandés, en colaboración con expertos de la Agencia Espacial Europea, ha diseñado el primer hotel que abrirá sus puertas a miles de kilómetros de la Tierra, ni más ni menos que en la Luna. Hace tan solo unos años el proyecto sería más ciencia ficción que realidad, pero los avances en astronomía han permitido que un arquitecto holandés haya diseñado el primer establecimiento turístico que se instalará en la Luna. El técnico ha estado asesorado en todo momento por expertos de la Agencia Espacial Europea. El hotel, que tiene forma de boomerang, consta de 2 gigantescas torres paralelas de más de 160 metros de altura. El proyecto tiene todo tipo de detalles para que la estancia lunar sea extraordinaria y a la vez totalmente segura. Para aislar el edificio de la atmósfera exterior se han creado muros triples recubiertos de roca lunar. No es una muerte como las otras. Y además
crea un sentimiento o genera en el ambiente muchas veces un sentimiento como de culpabilidad, de que, oye, la persona querida se ha ido, se ha muerto y yo no estaba al lado y no sé por qué ha sido, ¿no? Y luego ya para colmar las cosas, cuando no hay un médico que pueda certificar realmente de que ha muerto aquella persona o aquel bebé, además interviene la parte final de la vida, de la historia natural de las cardiopatías, de cualquier dolencia cardíaca. El final en la historia natural el miocardio acaba haciéndose desfalleciente y el corazón no es capaz de tener su fuerza de propulsión, su fuerza de expulsión de sangre normal. Pues en ese subgrupo de cardiópatas con insuficiencia cardíaca también hay una incidencia muy alta de muerte súbita. Estás además desarrollando un estudio patrocinado, ¿no?, por un empresario que conocemos los dos. Efectivamente, para ver qué exactamente. Efectivamente, me gustaría hablar de ese tema porque nos hemos metido a investigar la relación en familias españolas de la genética con la manifestación que se llama fenotípica, la manifestación que se ha desarrollado en el corazón en una dolencia que se llama miocardiopatía hipertrófica. Oye, ¿qué pasa? Que el corazón, las paredes de este corazón están sumamente hipertrofiadas, pero lo curioso es que esta dolencia, que se dice que hay aproximadamente entre un 2 por 1000 o 2 por 1000 de la población, resulta que la genética está abriendo también unas perspectivas hasta ahora insospechadas, y es que hay muchos sujetos que pueden ser portadores de la enfermedad y que no tienen el corazón hipertrofiado. Me dicen, me corregís, que hay muchas causas no cardíacas de muerte súbita, o no las hay. Pocas. Siempre un porcentaje. Os voy a pasar un reportaje sobre esto y lo vamos a ver. La muerte súbita es un mecanismo de fallecimiento en el que no existen síntomas ni signos clínicos de enfermedad en las 6 horas precedentes. En la mayor parte de los casos, la causa de la muerte es la cardiomiopatía hipertrófica, pero hay algunas excepciones. En un 10% de los casos la causa puede ser de origen cerebral o respiratorio. En los casos de muerte súbita con un corazón estructuralmente normal, cabe destacar las debidas a alteraciones de los canales iónicos, como el síndrome de QT largo y el síndrome de Brugada. Ambos casos son trastornos de la conducción eléctrica del corazón relacionados con los iones de sodio y potasio. Estos iones regulan la frecuencia del ritmo cardíaco, pero también la comunicación entre neuronas en el sistema nervioso central. La membrana celular contiene proteínas estructurales que funcionan como poros o canales que permiten el paso de ciertos iones. Recientemente se han descubierto mutaciones genéticas que modifican la forma en la que los canales iónicos se anclan en la célula, impidiendo la comunicación de esta con el medio que la rodea. Es como si las luces de un coche funcionaran bien, pero estuvieran en lugares incorrectos. Aquí, los canales de la membrana funcionan correctamente, pero se organizan mal en la célula, por lo que pueden afectar al sistema biológico en momentos críticos, cuando muchos canales iónicos deben abrirse en el lugar y momento correctos. Este tipo de mutaciones se ha relacionado con la muerte repentina en personas jóvenes, generalmente después de un esfuerzo físico o de un estrés emocional extremo. Finalmente, como en muchos casos de muerte súbita infantil, el problema puede encontrarse en alteraciones del sistema nervioso autónomo, responsable de las funciones viscerales de nuestro cuerpo y que puede afectar la regulación de los aparatos cardiovascular y respiratorio, produciendo apneas, trastornos de ritmo y muerte. Vamos a ver, y lo vamos a ver con nuestros expertos en el plató, si hay muertes súbitas o un porcentaje apreciable de muertes súbitas que no tienen que ver con el corazón. Jordi, ¿podemos hablar de muertes súbitas que no tienen una causa? Bien, yo pienso que lo que se ha presentado aquí es cierto, pero esto, una vez más, esto es la excepción. Es la excepción. Y a mí me gustaría que en un programa como este, que es muy importante que la gente entienda esto porque es un problema real, pues relacione la muerte súbita
con la enfermedad coronaria fundamentalmente, porque inclusive si insistimos tanto en la muerte súbita del joven, yo pienso que es un modo de crear preocupaciones por algo que para los médicos y por ejemplo para mi compañera pues que se dedica más directamente a este tema puede ser muy interesante, pero que realmente esto no es el problema de la muerte súbita. Inclusive quisiera dejar claro que los estudios genéticos que se han hablado tanto aquí, ojo con esto. Yo he sido muy crítico a lo largo de mi vida con los estudios genéticos porque a menudo han sido fuente de un sufrimiento terrible por las familias por dos motivos. Uno, porque no teníamos la solución en la mano si encontramos la causa, y dos, porque la mayoría de veces se hacían estudios en que los médicos no estaban preparados para poder sacar conclusiones reales. ¿Qué es lo que crees, Concha? Yo diría que efectivamente la muerte súbita en lactantes y en jóvenes es excepcional. Es decir, que dentro de lo que puede suponer un iceberg de personas que van a padecer la muerte súbita, pues a lo mejor un tercio, lo que está por encima de las aguas, que son sujetos que ya se saben cardiópatas, que tienen enfermedad coronaria, que tienen una miocardiopatía hipertrófica, tan solo va a emerger un tercio, mientras que los 2 tercios van a ser sujetos que se van a morir súbitamente como primera manifestación de la enfermedad y sin que ningún cardiólogo pudiera detectar previamente ese riesgo. De los que tienen algo de corazón, ¿qué hay? ¿Un 30% van a morir de muerte súbita? Bueno, depende del grupo. Pacientes, depende de nuevo del grupo. Depende de la situación del corazón. Pero lo que quería decir, aparte de este símil del iceberg, que a mí me parece muy conseguido, y es que la muerte súbita, quiere decir que la muerte súbita sigue siendo un reto para la cardiología moderna, pues lo que quiero explicar es que aunque es excepcional la muerte en lactantes y en jóvenes, es tan dramático y supone un drama familiar para los padres, hermanos, para el entorno, que realmente constituye un grupo muy especial y en donde se están dedicando muchos esfuerzos de investigación. Porque claro, que fallezca una persona, pues como decía Jordi, yo es que me apunto a la muerte súbita cuando sea mayor, efectivamente, es que es la mejor manera de morirse, súbitamente. Pero bueno, pues parece que el morirse súbitamente al final de una historia de cardiopatía, a lo mejor de una persona que ha sufrido hipertensión arterial, infarto de miocardio, situación de insuficiencia cardíaca, pues es una manera maravillosa de morirse. Mientras que en una niña de 15 años que está jugando al baloncesto, el colapso y la muerte súbita en ese sujeto, pues claro, tiene o en un lactante, ¿no? O en un lactante. Oye, ¿qué hay del tema? Muy dramático. Concha, ¿qué hay del tema y Jordi? Ahora en la literatura por ahí sobre temas de salud se da como establecido que desde que los bebés duermen más boca arriba que boca abajo hay menos muerte súbita. ¿Eso es una tontería? ¿No está comprobado? ¿O simplemente responde a estadísticas de que...? Pues yo creo que en eso estamos muy de acuerdo, Jordi y yo, es que la muerte súbita del lactante, que se debe producir por fibrilación ventricular, no se sabe cuál es la causa. En este momento no se sabe cuál es la causa. Y por tanto, difícilmente, si no sabemos cuál es la causa, difícilmente vamos a poder decir que tienen razón los que ponen a los niños boca arriba o boca abajo. Y en temas más seguros, o sea, la gente que tiene arritmias o que ha tenido en la familia muertes súbitas, quiere decir, hay algunas terapias, algunos consejos seguros que habéis comprobado. Dejar de fumar. Dejar de fumar. O sea, si solo puede hacer una cosa, en general, dejemos de nuevo aparte la población joven, que esto probablemente el tabaco no tiene nada que ver. Dejar de fumar. Y la película estaba muy bien hecha, porque decía una cosa muy importante, y es que el dejar de fumar tiene un efecto inmediato. Este señor entra en el grupo de no fumadores en cuarto a muerte súbita al cabo de una semana. O sea, el beneficio respecto a la muerte súbita es inmediata, porque el tabaco aquí actúa promoviendo, o sea, o proporcionando la trombosis coronaria, que es una cosa que se hace en un momento. Así como, por ejemplo, decimos, uno deja de fumar y su beneficio sobre un cáncer de pulmón tienen que pasar más o menos 5 años, más o menos, aquí no. El efecto es prácticamente inmediato. O sea que uno no es nunca demasiado tarde para dejar de fumar en ese sentido. Si quiere evitar la muerte. ¿Estás de acuerdo, Concha, o no?
Pues hombre, yo creo que el dejar de fumar es el mejor consejo que se le puede dar ¿Y a el una segundo? persona a vida cuenta, no solamente para prevenir la muerte súbita, para prevenir muchas dolencias pulmonares, cardiovasculares. Lo que ocurre es que, bueno, yo vuelvo a insistir que la fibrilación ventricular no se produce siempre por isquemia miocárdica, hay otras muchas causas, y que el dejar de fumar no iba a suprimir la muerte súbita, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y que en este momento, pues, tenemos unas terapias realmente pobres para la muerte súbita, para prevenir la muerte súbita. De los sujetos que se colapsan, que mueren y que se recuperan, pues solamente sale del hospital el 10% de los sujetos que han sido recuperados. Es decir, que aún a vida cuenta que muchos no se recuperan, de los que se recuperan y llegan al hospital, solamente sobreviven el 10%. Eso realmente da una idea penosa de cuál es la situación de sobrevida en esos sujetos. Pero después se enfrentan a que la única terapéutica que tenemos en este momento al uso es el desfibrilador automático implantable, que es una terapia paliativa del problema. No va a prevenir el que vuelva a suceder la fibrilación ventricular. Lo que va a hacer es tratarla, aplicar un choque para que el sujeto vuelva al ritmo normal. ¿Qué cabe esperar? Pero le deja como estaba. Claro. ¿Qué cabe esperar del futuro? Pues que realmente el día que sepamos la fisiopatología de por qué se produce la muerte súbita, pues podamos aplicar tratamientos preventivos realmente eficaces para prevenir la fibrilación ventricular. Eso sería maravilloso, ¿no crees? Sí, tanto, yo lo creo. Bueno, pues lo vamos a dejar en eso, ¿no? Y vamos a pasar, que no está mal, o sea, que no está mal, pero lo que nos están diciendo Jordi y Concha hoy es que realmente si hay algún campo en donde hay muchísimo por hacer, es este de la prevención de la muerte súbita. En el tema de la cuestión, yo simplemente les recuerdo, apenas nos queda tiempo hoy, les recuerdo que se trata, los que participan en esta competición o en este concurso, se trata de que cada uno de ustedes sea capaz de proponer una ley, después de mirar la historia, después de mirar lo que pasa en su vida particular o en los proyectos que ha puesto en marcha, cómo se comporta la gente. Bueno, que me digan, oiga, a mí me parece que se podría establecer tan seguro como la ley de la gravedad, como que se cae esta pluma si la dejo, pues mi ley. Y hoy yo he elegido entre la cantidad de propuestas que estamos recibiendo, como siempre, la de José Manuel García Román, de Espartinas, Sevilla. Y su ley tiene que ver con la contradicción, que no hay manera de escapar de la contradicción, o el caos, o el orden, la paradoja de la relatividad, la animalidad o la humanidad, bueno, lo que queráis. Lo que sea que abordemos, tenemos que pasar siempre por las orcas de la contradicción. Y con esta tensión o con este pensamiento tensionado les dejo hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber estado otra vez con nosotros.